Muy buena gente, en esta ocasión vamos a ver programación orientada a objetos en JavaScript. Esto es súper importante y nos va a servir muchísimo para también luego a futuro si queremos migrarnos a otra tecnología nos puede servir muchísimo. Así que sin más, empezamos. Programación orientada a objetos, también conocido como PO en JavaScript. Y bueno, primero vamos a empezar, ¿qué es la programación orientada a objetos? Y bien, básicamente esto sirve para hacer como un estilo de programar. Básicamente la programación orientada a objetos es eso, es un paradigma, es un estilo para programar, para llevar cosas del mundo real a la programación, específicamente en objetos. ¿Cómo podemos llevar cosas del mundo, por ejemplo, como un vehículo, una persona, una casa, a programación? Bueno, lo hacemos a través de objetos en JavaScript. Vamos a ver conceptos básicos como objetos, clases, instancias, atributos, métodos. Y bien, tenemos este ejemplo de bien. La programación orientada a objetos básicamente es eso, nos sirve para trasladar cosas del mundo real a la programación. ¿Y cómo lo hacemos? En este caso, a un vehículo, ¿cómo lo podemos llevar? Lo llevamos a un objeto en JavaScript, que ese objeto tiene atributos y métodos. ¿Qué atributos? No es más que las características de esta cosa, de este objeto. Un vehículo, por ejemplo, puede tener un color, puede tener una marca, un modelo y luego tiene métodos, que son acciones. Por ejemplo, puede arrancar, puede acelerar, puede detenerse. Luego tenemos otro ejemplo de una persona. Si la llevamos a programación orientada a objetos, sería un objeto con atributos como nombre, edad, género. También puede tener métodos, acciones como saludar, comer, caminar. Y básicamente eso. Ahora, esto lo vamos a ver en códigos de cómo es un objeto, cómo es estas cosas del mundo real trasladado a código. Eso lo hacemos a través de objetos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo simple de un objeto que representa a una persona. Por ejemplo, tenemos una constante, persona, lo igualamos a estas llaves, y bien, un objeto tiene su propiedad y su valor. Un objeto también es una forma de estructurar datos, básicamente, que contiene una llave y un valor, o una propiedad y valor. Que, por ejemplo, tenemos nombre, Gonza, edad, 25. Luego también tenemos acciones, métodos. El objeto tiene métodos, por ejemplo, saludar, que esto no es nada más que una función que en este caso va a saludar, va a decir hola soy, utiliza el this.nombre y tengo la edad, utiliza la edad del objeto. Y bien, entonces básicamente cómo accedemos al nombre de este objeto. Así, colocamos el nombre del objeto, persona, punto y la propiedad. Y ahí estamos accediendo. Por ejemplo, si hacemos este console log nos va a decir Gonza. Si hacemos este console log nos va a decir la edad, edad 25. Por ejemplo, ¿y cómo utilizamos los métodos? Los utilizamos así. Colocamos el nombre del objeto, luego punto y accedemos al nombre de el método. En este caso es de saludar y esto nos va a imprimir hola, soy Gonza y tengo 25 años. Y bien, esto puede tener muchísimas más cosas, puede tener otros métodos como despedir y tenemos esto que es una función. También podemos tener más propiedades, podemos tener objetos anidados dentro. Por ejemplo, podemos colocar que tiene una propiedad familia, que esto puede ser un objeto, que contiene padre, Juan. También podemos tener arreglos, o sea, podemos guardar lo que sea. Y bien, ahora vamos a ver cómo creamos estos objetos, que ya lo hemos visto, y vamos a ver específicamente la manipulación de estos objetos, que es muy importante, cómo acceder, cómo modificar las propiedades, cómo agregar o eliminar propiedades. Y bien,
Vamos a ver, por ejemplo, en este caso tenemos un objeto que es básicamente un auto que tiene las propiedades marca, modelo, año y un método que es de arrancar. Y bien, accedemos a las propiedades como lo estuvimos viendo con el punto. Podemos acceder con el nombre del objeto, punto, y luego el nombre de la propiedad. También otra manera de acceder a la propiedad es con estos corchetes. Colocamos el nombre del objeto, un corchete, y luego colocamos el nombre de la propiedad. Y aquí dentro podemos colocar también cualquier cosa. Por ejemplo, podemos colocar una variable. Podemos decir propiedad, modelo. Y esto podemos colocarlo aquí dentro. Y esto va a ser lo mismo. ¿Entienden? Esto corchete también es una manera para que aquí adentro podamos agregar código. En este caso podemos agregar el string. Bien, el Visual Studio nos ayuda. Está buenísimo eso. Entonces, eso es las maneras que podemos acceder al objeto, a las propiedades y a los métodos. También a los métodos es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, el método de arrancar, auto.arrancar, y con esto nos va a imprimir este string. El auto está arrancando. Luego, ¿cómo podemos agregar propiedades al objeto una vez que ya lo hemos creado? De la siguiente manera. Simplemente sería el nombre del objeto, colocamos punto y colocamos el nombre de la propiedad que nosotros queremos crear. En este caso, color. Como podemos ver, no existe la propiedad color cuando creamos el objeto. Entonces, de esta manera nosotros podemos agregar una propiedad nueva. En este caso, un color rojo. Esto de vuelta puede ser un objeto, puede ser un arreglo, puede ser lo que sea. También podemos modificar propiedades existentes, como en este caso podemos colocar el año, esta propiedad año, y podemos sobreescribirla con otro dato, 2024 por ejemplo. Si hacemos console log de esto, nos va a dar el nuevo valor. Y como eliminamos propiedades, tenemos esta manera, colocamos un delete al principio, luego el objeto y la propiedad. Y esto va a eliminar esta propiedad del modelo. Si hacemos un console log de eso, nos va a decir undefined, que no está definido. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos manipular este objeto, agregar y eliminar propiedades o métodos también. Podemos agregar métodos. Podemos hacer que, en este caso, esto sea una función perfectamente y también es válido. Bien, ahora avanzamos. Ahora vamos a ver algo muy peculiar, que son las funciones constructoras. ¿Qué es lo que es esto? Es básicamente una función que construye un objeto. También se le dice instancia a este objeto. Y es una forma antigua de crear múltiples objetos con la misma estructura. Esto también nos permite usar el this dentro de la función. Por ejemplo, una función constructora es básicamente como una fábrica. Por ejemplo, tenemos la función constructora de persona, que es una fábrica que va a crear otros objetos persona, otras instancias. Y, por ejemplo, esto funciona que si nosotros le pasamos los datos que necesita, nos va a crear esa instancia de persona, nos va a crear una nueva persona. Por ejemplo, lo utilizamos así. Utilizamos esta función constructora, new persona, y luego le pasamos los datos que necesita, Pepe, el nombre, el género, la edad, y esto nos va a crear un objeto persona, o también dicho, una instancia de persona. Bien, si ahora lo vemos en código, podemos ver, por ejemplo, que una función constructora es una función como hemos visto normalmente, pero lo peculiar es que siempre nosotros la iniciamos con una mayúscula. Esa es una buena práctica. La iniciamos con la letra mayúscula, persona, y esto es la forma antigua de hacer una función constructora. Ya luego vamos a ver las clases, que es la forma moderna de hacer esto.
Por ejemplo, entonces tenemos esta función constructora que va a construir otros objetos persona, recibe estos parámetros, nombre, edad, y luego colocamos este dis.nombre igual a nombre. ¿Y qué quiere decir esto? Este dis va a apuntar al objeto que vayamos a crear de persona o a la nueva instancia que vayamos a crear. Por ejemplo, tenemos la instancia que vamos a crear, va a tener una propiedad nombre, va a tener una propiedad de edad, y aquí le estamos agregando un método a esta nueva instancia. Le estamos diciendo, mira, this, que en español es esto, esta nueva instancia va a tener un método saludar, que es una función que básicamente saluda. Y esto también tiene el this, que este this apunta a la instancia, al objeto que vayamos a crear. Por ejemplo, ¿cómo creamos una instancia? Bien, utilizamos la palabra new. Colocamos new persona, el nombre de la función constructora, y le pasamos los datos que necesita. Y esto nos va a crear un objeto o una instancia de esta función constructora persona. Entonces, en persona 1 vamos a tener un objeto, va a ser un objeto que va a contener la propiedad nombre, la propiedad edad y el método saludar. Y en este caso creamos otra instancia. Es totalmente independiente de la anterior. Ambos son objetos distintos. Entonces, new persona, María, le pasamos la edad, porque nosotros la definimos que iba a tener edad y un nombre. Entonces, así damos a la creación de dos instancias de persona. Y cada instancia tiene sus propias propiedades y métodos, como acabo de decir. Cada una es independiente. Por ejemplo, si colocamos si invocamos el método de saludar de persona 1, esto nos va a dar, hola, soy Gonza y tengo 25 años. El otro nos va a decir, hola, soy María y tengo 30 años. O sea, cada una es distinta. Por eso, al hacer esto new, creamos esta nueva instancia y cada uno va a tener sus métodos y sus propiedades. Si hacemos un console.log de esto, nos va a mostrar que cada una es un objeto distinto. Miren. 1, 3... ¿Ven? Miren, persona 1 es una instancia de persona y acá tenemos el objeto que tiene la propiedad nombre, edad y el método saludar, que es una función. Y bien, el this dentro de persona, como acabamos de ver, apunta a cada nueva instancia que vayamos a crear. Avanzamos con las clases, que es una sintaxis moderna de lo que acabamos de ver. Son introducidas en ECMAScript 6, son más claras que las funciones constructoras. Y bien, ahora vamos a ver. Y bien, básicamente las clases nos permiten crear objetos, nos permite crear instancias. Por ejemplo, en este caso tenemos una clase persona que la sintaxis es así, colocamos la palabra reservada class, luego el nombre de la clase y luego colocamos estas llaves y dentro tenemos que invocar esto de constructor, que es una función que recibe los parámetros y luego aquí dentro tenemos el this. ¿Y para qué sirve esto de constructor? Te puedes preguntar. Esto sirve para crear las propiedades del objeto que vamos a crear o de la instancia que vayamos a crear. Por ejemplo, estamos diciendo que, mira, la instancia que vamos a crear, this, acuérdense que es esto, va a tener el nombre y va a tener una propiedad edad. Nosotros cuando colocamos, aquí como podemos ver, cuando colocamos new, la clase persona, y le pasamos estos valores, lo va a recibir esta función constructor. El constructor es básicamente eso, para construir las propiedades. Le pasamos nombre, Gonza, y luego le pasamos la edad. Y esto lo va a utilizar aquí dentro, le está diciendo this.nombre, está diciendo esta instancia va a tener una propiedad nombre. Luego, acá dentro de la clase, luego del constructor, agregamos los métodos que queremos que tenga la instancia. Por ejemplo, aquí tenemos un método de saludar, que es básicamente una función que hace un console.log. Por ejemplo, de vuelta, podemos tener otros métodos como despedir y así. No hace falta colocar comas, simplemente creamos
los métodos. Entonces, los métodos simplemente creamos las funciones dentro y las propiedades las vamos colocando aquí. Si queremos this.familia, como habíamos visto, también es lo mismo. Por ejemplo, entonces, así, de la misma manera, creamos una instancia de esta clase persona. También pueden verlo como un molde, como es una clase es un molde de un postre que con ese molde vas a crear otros postres, vas a crear otras instancias, otros objetos, ¿ven? Entonces, new persona, utilizamos el molde de persona, la clase persona, y vamos a crear una instancia, que esto es lo mismo que acabamos de ver. En persona 1 va a ser un objeto que va a tener el método saludar, persona 2 también va a tener el otro método saludar, y esto va a funcionar así. Si lo invocamos nos va a decir, hola, soy María y tengo 30 años, porque este this también apuntan, acuérdense, a la instancia que estamos creando. Y bien, diferencias clave. La clase es solo una forma más clara de escribir funciones constructoras como vimos anteriormente. Los métodos definidos dentro de la clase se guardan en el prototype automáticamente. Eso ya lo vamos a ver. Y bien, prototipos y herencia. JavaScript no tiene clases reales, todo basado en prototipos. Ahora vamos a entender qué es lo que es eso. En Prototype, lugar donde JavaScript busca los métodos que no los encuentra en la instancia. Bien, por ejemplo, vamos a ver una función constructora. En este caso, persona. De vuelta, vamos a ver el mismo ejemplo. Persona, donde esto simplemente crea una propiedad nombre. Entonces, ¿qué es lo que es el prototipo o el prototype? ¿Dónde entra esto? Esto básicamente es como si fuera la genética de esta función constructora, de las próximas instancias que vayamos a crear o de los próximos objetos. Es como que estamos agregando en las entrañas el prototype, podemos tener esa referencia que es como la genética que estamos haciendo. Por ejemplo, de persona simplemente tiene la propiedad nombre, no tiene ningún método. Entonces, si luego que hemos creado esta función constructora, nosotros vamos a modificar el prototipo de persona. Es como que nos estamos metiendo dentro y le estamos agregando el método de saludar. Le estamos diciendo, mira, en el prototype agregamos el método saludar, que básicamente va a ser una función. Así que luego, cuando creamos una nueva persona, new persona, Gonza, entonces acá estamos creando una instancia de persona, estamos creando un objeto y esto va a tener el método de saludar. ¿Por qué? Porque nosotros, luego que creamos la función constructora, nosotros agregamos este método en el prototype. ¿Entienden? Prototype es la manera de volver a acceder como a la genética de esta función constructora. Y todas las instancias van a tener esto mismo. Por eso está muy bueno, porque si luego creamos muchas instancias, nosotros podemos modificar el prototype nomás de la función constructora y las demás instancias también se van a modificar. Y bueno, aquí tenemos otra cosa que podemos verlo así. Por ejemplo, persona 1, punto, accedemos a esta propiedad que está como oculta, que es el prototype. Hacemos un igual a persona.prototype, nos va a decir true, que este objeto de persona, el prototype, el prototipo, podemos tener en cuenta que es como la genética de una familia, de una pareja que tiene hijos, comparten una genética, los mismos métodos y las mismas cosas. Entonces, acá podemos ver que esto se iguala a este prototype. También otra manera es que con este modo de object.getPrototypeOf, a obtener el prototipo de, le pasamos el objeto persona y nos va a decir, mira, este objeto o esta instancia, persona 1, es de persona prototype. Y esto está muy bueno porque nosotros después podemos crear otras cosas, por ejemplo, otro normal puede ser de animales, podemos tener una clase o una función constructora animal y luego podemos tener
otros hijos de perro, gato, lo que sea. Y podemos ver de cómo está hecho esta instancia. Por ejemplo, también podemos obtener el prototype de persona.prototype y nos va a decir cuál es el prototipo de esto. Es de el objeto object.prototype, que esto ya es nativo de JavaScript, los prototipos que tienen los objetos. Entonces, ahora vamos con los métodos y herencia. Esto también es algo muy importante a tener en cuenta. Definir métodos en el prototype para ahorrar memoria, heredar propiedades y métodos con extend. Ahora vamos a ver esto mismo, pero con las clases. ¿Y qué es lo que es la herencia? La herencia es un concepto muy importante. Por ejemplo, tenemos, esto es las clases, que es una sintaxis moderna de las funciones constructoras. Entonces, la herencia funciona de la siguiente manera. Tenemos una clase persona normal con un constructor que define sus propiedades, un método, y luego creamos otra clase estudiante que queremos que herede de la clase persona. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos así, creamos class estudiante, el nombre de la clase, y colocamos extends, que esto nos permite heredar las cosas que tiene persona, los métodos que tiene persona, y también podemos heredar las propiedades de persona. Básicamente todo lo que tenemos en persona lo podemos heredar. Y bien, la manera en la que nosotros podemos heredar las propiedades de la clase padre de persona es a través de esta función super. Y esto lo utilizamos así. Nosotros dentro del constructor de estudiante, nosotros invocamos super y con esto nosotros nos permite obtener todas las propiedades de persona. Y en este caso le estamos pasando el nombre y edad para que se creen esas propiedades con los valores. Entonces, básicamente, super es para llamar al constructor de persona y obtener las propiedades de esta clase, persona. Ahora, ¿qué pasa con los métodos de persona? ¿Cómo podemos obtenerlo en estudiante? Nosotros los obtenemos automáticamente en estudiante. Por ejemplo, en la clase de estudiante nosotros tenemos el método de estudiar y el método de saludar lo tenemos en persona. Ahora, nosotros cuando creamos una instancia de estudiante, por ejemplo, new estudiante, le pasamos María, 20, matemáticas, y estudiante va a tener automáticamente los métodos de persona. ¿Ven? Va a obtener los métodos de persona y también los métodos que hemos creado específicamente para la clase estudiante. ¿Se entiende? Tenemos saludar y estudiar. Ahora también nosotros podemos pisar este método de saludar. Nosotros si escribimos de vuelta el método saludar y le cambiamos las cosas, esto va a sobreescribir el método de la clase padre. Por eso, y entonces, eso básicamente es la herencia en las clases de JavaScript. Nosotros utilizamos el extends para que esta clase herede las cosas de la clase persona. Y bien, miren, si nosotros invocamos esto, tenemos ambos métodos. Ahora la herencia, el estudiante hereda las propiedades y métodos de la persona. Eso lo acabamos de ver. Cuando llamamos a super, llama al constructor de la clase padre. Y bien, también esto es muy útil, esta manera de utilizar instance of, porque esto nos permite saber, bien, esta instancia, ¿de qué es? O sea, ¿de qué clase es? Por ejemplo, estudiante 1, instance of de estudiante. Y esto nos va a decir true. Básicamente estamos preguntando, ¿estudiante 1 es una instancia de la clase estudiante? Sí. Y miren también, ¿estudiante 1 es una instancia de persona? Sí, true. Ambos, estudiante, está compuesto por la clase estudiante y la clase persona. Por eso ambos nos dan true. Esto está muy bueno. Avanzamos.
Ahora vamos a ver el uso del this, que ya lo hemos estado viendo en todas las secciones, pero a modo de repaso, vamos a verlo. Y bien, por ejemplo, repasemos el uso de this. Por ejemplo, en un objeto, por ejemplo, en este objeto literal, persona literal, tenemos la propiedad nombre, tenemos el método saludar, que es una función declarativa, y dentro tenemos el this. Este this está apuntando a este objeto. Acuérdense que el this en las funciones es dinámico. ¿A qué se refiere con que es dinámico? Este this va a heredar el valor desde donde lo invocamos. Por ejemplo, en este caso, este método saludar, o sea, el this lo estamos utilizando en un método saludar de un objeto. Nosotros, si invocamos esta función desde el objeto, como este caso, por ejemplo, persona literal punto saludar, estamos invocando esta función, entonces este this va a apuntar a este objeto, porque estamos invocando la función desde el objeto, ¿se entiende? Ahora, en las clases es lo mismo. Tenemos una clase con el constructor, tenemos el método saludar, entonces este this va a apuntar al objeto de persona que vayamos a crear o la instancia. Por ejemplo, creamos la instancia new persona Gonza y tenemos el método saludar. ¿Entienden? Invocamos el objeto, luego el método, lo invocamos y el this va a tomar el valor de este objeto. Y dentro de este objeto está la propiedad nombre. Luego tenemos, por ejemplo, tenemos esta función suelta. Si hacemos un console log de this y lo invocamos en medio de la nada, este this va a ser el contexto global. O sea, digamos que no va a hacer nada porque no está siendo invocada dentro de un objeto. ¿Entienden? Entonces el this no va a apuntar al objeto. En este caso, al ser invocado acá suelto, va a tomar el this global, que normalmente en un navegador puede ser window. Luego tenemos, por ejemplo, la arrow function, que la diferencia con la arrow function, con las funciones, es que el this se hereda desde donde se define. O sea, desde donde creamos la función, la arrow function. Por ejemplo, en este caso, estamos creando la arrow function acá, en este objeto. Pero acuérdense que esto hereda desde el contexto donde ha sido definido. O sea, esto ha sido definido en este objeto, pero el contexto donde ha sido definido. Por eso esto está tomando globalmente el valor de this y no existe globalmente nombre, solamente existe en este objeto. Por eso está diciendo undefined. Por ejemplo, si invocamos el objeto, el método saludar, esto nos va a decir undefined. Por ejemplo, tenemos ahora otro caso. Por ejemplo, tenemos el método saludar, que es una función declarativa normal, y adentro tenemos la arrow function, y estamos utilizando el this. Y acuérdense que donde ha sido creada la arrow function es donde va a heredar el this. En este caso ha sido creado dentro de una función. Y la función tiene el this del objeto. Entonces, miren, nosotros al invocar persona 2.saludar, al invocar esto, estamos llamando a esta arrow function que está tomando el this de la función declarativa. Y esta función obtiene el this del objeto. Puede ser un poco complejo, pero obviamente siempre queda mejor con la práctica. Por eso les recomiendo que vean la descripción, vean todos los ejercicios de la programación orientada a objetos. Van a tener al principio fáciles, luego más difíciles, y la clave es que agarremos ritmo, que usemos también nuestra mente, no la inteligencia artificial, y con eso vamos a ir entendiendo a medida que vayamos haciendo la práctica. Es casi imposible entenderlo bien en profundidad si no hacemos la práctica. Entonces, recapitulamos. Hemos visto objetos, hemos visto clases, prototipo, herencia, this, funciones constructoras, y básicamente eso ha sido todo, gente. La programación orientada a objetos es algo muy importante tener en cuenta porque en otros lenguajes como Java y muchos más
se utiliza muchísimo este paradigma de programación orientada a objeto y también se lo van a encontrar muchísimo en código que vayan a leer o muchas cosas, muchos patrones de diseño. Entonces es muy importante que sepamos esto. Y bien, gente, acuérdense de la práctica, denle con todo, let's go.